faith became broken, broken. My world has been stolen, stolen. I'm still sitting here trying to make it all make sense. Now my friends are leaving without me. I'm still thinking about you. Left me in the corner and I'm trying to move. Drunk over you. I got this feeling and it's deep in my soul. I don't want you to know that I'm alive. El programa Mundo Dietas llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Idenut. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, el programa Mundo Dietas. Yo soy Malena Revilla, nutrióloga clínica. Y yo, María Chirinos, nutrióloga clínica también. Bienvenidos a todos. Espero que nuevamente este programa sea del agrado y colme sus expectativas. Asimismo, también los invito a interactuar con nosotros a través de la página del Facebook, ingresando a Radio Nutrición, vía Facebook o a www.radionutrición.org, para que nos pregunten todo acerca del tema de hoy. Así es, y no dejen de compartir además ambas páginas para que podamos todos nutrirnos de esta información. Correcto. Bueno, sin más, para que ya nos alcance el tiempo rapidísimo, sí. En estos primeros programas estamos tocando dietas muy playeras. La vez pasada Para la tocamos época, la dieta Hawái, por si no lo recuerdan, y en todo caso lo pueden volver a escuchar. Y hoy día, vamos a trabajar con la dieta South Beach. Así es, esta es una dieta que salió, en base a un libro en el año 2003. Está basada, el nombre sí está basado como que en esta zona de Miami, Así ¿no? es, Donde hay del mucho sur de calor todo el Miami. año. La creó, el libro, el autor del libro es un cardiólogo que se llama Arthur Angston, si no me equivoco, Ajá. una cosa así. Arthur Agatson. Exacto, y el nombre de su libro lo tengo anotado porque la Uy, verdad es es un grandísimo. poquito largo. Es la dieta South Beach, es un plan delicioso diseñado por un médico infalible para el adelgazamiento rápido y saludable. Así es. Bueno, todo ese título está en inglés, Exacto. ¿no? Y como bien dice Male, fue propuesta por un cardiólogo estadounidense de la misma zona, de Florida, y fue a raíz de que él veía así que la dieta Atkins, esta dieta baja en carbohidratos y alta, o casi nula en carbohidratos y alta en grasa, era así efectiva para reducir los problemas de peso y de sobrepeso. Pero como buen cardiólogo no estaba de acuerdo en que esa propuesta tenga tanta grasa saturada de por medio. Entonces él, bajo sus investigaciones, decidió estudiar o dar un plan de alimentación que sí incluya grasas, pero grasas saludables, y que no restrinja tan fuerte el tema de los carbohidratos, y lanzó la dieta South Beach, que fue un boom en el 2003, de hecho es un bestseller. Exacto, entonces él se basa, en realidad, ya lo vamos a comentar en un momento, en el índice y la carga glucémica de los alimentos, es decir, cuánto impacta el azúcar de los alimentos en nuestra glucosa en sangre. Así ¿no? es. Y lo que propone es eliminar los carbohidratos, lo que él le denominaría malos, que es el carbohidrato simple, es decir, la sacarosa, los dulces o el carbohidrato que encontramos en los productos energéticos como la pasta o el arroz, que son refinados. Así es, ¿no? Y lo que hace es promover el consumo de los carbohidratos buenos, o lo que son los granos o los integrales. Claro, donde encontramos mucho más fibra. Exactamente. Entonces, esa combinación de grasas monoinsaturadas o grasas poliinsaturadas, que son grasas saludables, con la combinación de fibra, de todas maneras tiene muy buen impacto con el colesterol. Y bueno, de hecho, como él es cardiólogo, le interesa mucho mejorar el perfil cardiovascular de sus pacientes y bueno, de toda la comunidad. Exacto, que es lo porque principalmente él, criticaba de lo que era la De dieta la Atkins, Atkins. ¿no? Porque elevaba demasiado los triglicéridos y el colesterol. Y también lo que propone es que se consuman carnes magras, ¿no? De pescados o de aves, que también tienen menor contenido de grasa saturada, por ejemplo. Así es. Entonces, bueno, en resumen, es una dieta modificada, muy controlada en carbohidratos, baja en carbohidratos y elevada en proteína y en grasas saludables. Vamos a irla desglosando poco a poco, pero recuerden que el principio principal, sobre todo del carbohidrato, es lo que había dicho Male, es relacionado al índice glucémico de los alimentos. Así es. Entonces, ¿qué es el índice glucémico de los alimentos? Es simplemente la rapidez o la velocidad con que la glucosa proveniente del alimento llega a sangre.
Entonces, si hay un alimento que es de alto índice glicémico, es más rápido de que esa glucosa llegue a sangre y se eleve la glucosa en sangre. Tenemos una imagen por ahí, producción, de índice glicémico. Muy bien, listo. Entonces, bueno, ahí tienen, ustedes ven en la pantalla una curva de una glucosa normal y de una glucosa elevada. Entonces ven abajo el tiempo en horas y ven que la glucosa cuando está elevada se eleva rápidamente, ¿no? En tiempo es mucho más corto, mientras que un alimento con índice glicémico bajo demora un poquito más. Exacto. Entonces es un poquito más sostenible. Entonces ese es el principio por lo que el doctor Agatston incluye alimentos con bajo o a moderado índice glicémico y sí restringe los de alto índice glicémico. Tenemos otra imagen donde está la distribución de los tres índices glicémicos. Entonces, de acuerdo a esa curva, resulta un número, ¿no? Entonces así se clasifican los alimentos entre bajo índice glicémico, alto índice glicémico y medio índice glicémico. Ahí tienen una pequeña lista de algunos alimentos y como verán, la sandía es una fruta que es de alto índice glicémico. Entonces, no necesariamente una fruta que ustedes la puedan percibir dulce está en el lado del alto índice glicémico. Más bien, de repente se han sorprendido con saber que la sandía es de alto índice glicémico cuando ustedes la notan demasiada líquida. Claro, no dice que ¿no? tiene muchísima agua. Un detalle en cuanto al índice glicémico. Haciéndolo un poquito más simple, se dice que si un alimento tiene un alto índice glicémico, hay mayor probabilidad, por ejemplo, que al reducir la glucosa también muy rápido en sangre, me dé más hambre. Así es. ¿No? Entonces Coma me dé más más. ganas de que podamos comer más y así es que uno también incrementa el peso, porque si baja la glucosa muy rápido voy a tener también más hambre, pero más deseo de consumir carbohidratos simples. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, listo, volvemos a... Volvemos al siguiente bloque para seguir hablando de esto. ReNut es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa nutrición. Piensa ciencia. Piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa nutrición. Piensa ciencia. Piensa IDENUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. Muy bien, bienvenidos nuevamente al segundo bloque del programa Mundo Dietas de hoy, que estamos tocando la dieta South Beach. Así que bueno, hemos estado diciendo que comparativamente con la dieta Atkins, sí es una dieta que tiene controlada cantidad de carbohidrato y sobre todo gran cantidad de grasa, pero buena grasa, grasa monoinsaturada, poliinsaturada, grasa buena y también proteína. Y explicamos en el bloque anterior sobre el índice glicémico, ¿no? Les mostramos en qué consiste, qué es la rapidez con la que la glucosa llega a sangre, la glucosa de los alimentos llega a sangre y que está clasificada en tres grupos. Muy bien, y habíamos también dicho que no necesariamente por el dulzor del alimento nosotros podríamos clasificarlo en alto, bajo, índice, medio índice glicémico, ¿no? No necesariamente. Muy bien, y nos quedamos con el tema de la sandía, ¿no? Como muchos de ustedes podrán haber apreciado, la sandía es de alto índice glicémico, entonces quiere decir que rápidamente eleva la glucosa en sangre y rápidamente también se va a agotar y al poco rato me va a dar hambre, como le había explicado a Male. Sin embargo, hay estrategias como para poder enlentecer esta rapidez con la que ingresa la glucosa a sangre, y es con la combinación de los alimentos y también moderando la cantidad del alimento. Exacto. Lo que pasa es que el índice, a ver, son dos
conceptos, digamos así. El índice glicémico es lo primero que se usó hace un montón de tiempo y solamente se refería a cuánto me eleva la glucosa en sangre un alimento. Más o menos en 100 gramos es cuando se hicieron las pruebas. Pero ¿qué sucede? De que yo no solamente como un alimento, nosotros tenemos una alimentación variada y combinamos diferentes nutrientes. Entonces, el nuevo concepto y el que más se usa y el que es mucho más aplicable y es más real es la carga glicémica. Es decir, como una combinación de alimentos puede repercutir en mi glucosa en sangre. Es así que, volviendo nuevamente al tema de la sandía, yo puedo comer un pedazo de sandía y me va a elevar la glucosa más rápido, pero ¿qué tal si como media taza de sandía y medio vaso con yogur, que tiene proteína y que tiene un índice glicémico bajo? Entonces, así lo controlamos. Correcto, ¿no? Asimismo, si es que combinamos este alimento con alto índice glicémico con otro alimento que sí sea fuente de fibra, también estaríamos enlenteciendo esa velocidad con la que la glucosa pasa a sangre y así lograríamos que dure un poquito más de tiempo, que no se agote tan rápido y no me dé tanta hambre. Exacto. ¿No? Entonces, el principio por lo que se basa el doctor Agatston era que mientras más tú eleves tu glucosa en sangre, lógicamente vas a tener más estímulo hormonal de generación de apetito, ¿no? Tiene que ver con un tema de la insulina. Entonces, si tienes más apetito, vas a comer más y eso no te va a ayudar a lograr tus resultados de bajar de peso o probablemente prevenir evento cardiovascular, que era también uno de sus objetivos. Entonces, en base a estos dos conceptos, ¿cuáles son los mejores alimentos o los mejores carbohidratos que puedo consumir para controlar mi hambre, para estar más saciado y para controlar el peso? Justamente los carbohidratos complejos y los que tienen que son los que tienen una mayor cantidad de fibra. Por ejemplo, las pastas integral, el arroz integral, los panes integrales, o si hablo de frutas, de preferencia frutas que yo pueda masticar y que tenga cáscara. Correcto, ¿no? Y igualmente en los cereales integrales, como el arroz integral, sí lo habías mencionado, ¿no? El choclito, en las cascarillas, todo eso que tenga pelillos, de repente la yuca, el camote que tiene esos pelillos, es porque tiene fibra. La piña no se puede comer con cáscara, pero tiene esos pelillos que también es fibra, ¿no? Exacto, o el oyuco, por ejemplo, es un tubérculo que tiene muy poco almidón, tiene más fibra y bastante contenido de agua. Entonces, eso nos ayuda bastante. Así es. Entonces, partiendo de esto, mencionamos esto, no nos hemos querido marear, el tema es que el libro lo menciona. Habla justamente de eso en parte de su explicación, aparte de que comer fuera de casa, por ejemplo, que es otro de los ítems que contempla. Entonces, y esta dieta, aparte de eso, lo que hace es dividirse en 3 fases. Correcto. Pero antes que eso, considerando el tema todavía del carbohidrato, no es como la Atkins que la reduce bien, o sea, es bien estricta con el carbohidrato, ¿no? Normalmente nosotros requerimos de 45 a 60% de todas las calorías que ingerimos que sean en forma de carbohidrato. Sin embargo, la dieta South Beach no la pone al 0 ni al menos el 10% como la Atkins, sino que se mantiene entre 25 a 30%. Entonces, igualmente es reducido para la normalidad, pero no es tan reducida como una Atkins. Exactamente. Y lógicamente que a pesar de esta pequeña cantidad de carbohidrato que propone, que sea de las que hemos dado ejemplos, ¿no? Y bueno, sí, son 3 fases, son 3 etapas que las vamos a detallar, me parece, en el siguiente bloque. ¿Cuánto nos quedan? Ya, ok. Todavía tenemos 2 minutos. Tenemos tiempo. Entonces podemos ir adelantándoles la primera fase, que es la más importante. Y es donde se da la mayor pérdida de peso, más o menos. Esta fase dura 2 semanas. Para iniciar, ¿no? Y lo que hace ahí sí es restringir totalmente los carbohidratos, ¿no? Ninguno, ni siquiera fruta y tampoco consumir alcohol. Sí. Y como les mencionaba, aquí es donde se da ni la pérdida pastas, ni cereales, exactamente. ni Solamente verduras, grasas sí de buena calidad y carnes que sean magras. Lácteos descremados también incluye. O sea, el huevo también es una buena opción. Correcto. Pero si es que ustedes ingresan a la web y quieren saber qué alimentos son fuente de estas proteínas magras que él tanto habla, mencionan alimentos que no son proteínas magras. Entonces también es necesario que ustedes sepan cuáles son estas proteínas magras y probablemente las podemos corregir aquí. Entonces, por ejemplo, ellos mencionan que deberían de comer mariscos, carne de pato, carne de cordero. Entonces son alimentos que sí tienen proteína, pero también tienen muchísima grasa saturada, que es lo que en principio él más bien lo quiere reducir. Entonces, con carnes magras entendería aquellos alimentos que no tienen ese tipo de grasa. Podría ser pechugas de pollo, pechugas de pavo, pescado mismo.
pescados, ¿no? Pescados, en el tipo de pescados azules, perfecto, porque son buenas grasas en ese caso. Entonces, ya saben, ¿ok? Y bueno, palta, frutos secos, aceitunas, palta o aguacate, Sí, o como avocado el para otros avocado. países, para que nos puedan entender. Eso sí va en esta primera fase de 2 semanas. Vamos a continuar con las siguientes fases en el siguiente bloque. bloque. ReNUT es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDNUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idnut.org. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDNUT. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDNUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bloque número 3 y como siempre se pasa tan rápido el programa. Sí. Así que vamos rapidito. Acabamos de explicar la fase número 1. Tenemos una imagen también, Sí, a ver, para- producción, si nos puede mostrar. Ahí está, correcto. Entonces tenemos en las pantallas una imagen de un plato donde ustedes podrán observar verduras y pescado. Entonces ahí está la proteína magra, hay carbohidrato pero proveniente solo de las verduras, y ustedes no pueden ver cereales, pastas, ni tubérculos, ni nada de ese tipo de carbohidratos complejos, ¿no? Entonces ese es el ejemplo de una dieta South Beach en la primera fase. Un almuerzo de la fase 1. Un almuerzo de la fase 1, correcto. Muy bien, regresamos. Volvemos. Correcto. Entonces, bueno. en esta primera fase, volvemos a repartir cuánto peso promete bajar. Sí, de 3,5 kilos a 6 kilos más o menos. Recuerden que son 2 semanas. Exacto, y esto en todas estas 2 semanas. Correcto. Recuerden que igual tampoco se permite el consumo de alcohol. Ajá. No, ni frutas, ningún tipo de carbohidratos y menos alcohol. Y más o menos lo máximo que se podría perder son 6 kilos. Correcto, en 2 semanas, En 2 o sea, semanas. 3 kilos por semana aprox, ¿no? Luego pasamos a la segunda fase, la segunda etapa, donde sí vamos incorporando de a poquitos esos alimentos que restringimos en la etapa 1, es decir, estos carbohidratos, carbohidratos, ¿no? sí. Empezamos a ingresar pastas, tubérculos, arroz y diferentes cereales, pero siempre recordando que lo primordial es que sean fuentes de fibra. Entonces, arroz integral, pasta integral sería la corrección que le podríamos hacer desde Exacto. nuestro punto de vista, ¿no? ¿Y cuándo termina? Bueno, eso no tiene un plazo fijo porque terminaría cuando ya la persona alcance el peso deseado. Entonces es una fase un poquito más prolongada, ¿no? Exacto, Pero porque- de logro de objetivos. Así es, porque además la pérdida de peso no es tan drástica como en las 2 primeras semanas. Ya esto, digamos que estamos justamente entre la primera fase, que es como darle el empujón, Ajá. y antes de llegar a la fase de mantenimiento. Más o menos en esta se puede perder de medio kilo a 1 kilo por semanal. semana. ¿No? Y comiendo variado, incluimos verduras, seguimos incluyendo carnes magras, lácteos semidescremados, huevos y grasas de buena calidad. Grasas de buena calidad. Correcto. Entonces, una vez que la persona ya haya alcanzado el peso deseado, empieza la fase 3, ¿no? Exacto. Que esa es la fase de mantenimiento, donde sí, de por vida, tú deberías de sostener una alimentación que te mantenga en ese peso saludable que ya lograste en las etapas anteriores. Así es. Y ahí sí no hay restricción de alimentos, ¿no? Se supone que deberías de comer como plantea la dieta, alto en proteína, alto en grasa y controlado en carbohidrato, pero ya no sin carbohidrato como en la primera Exactamente. fase. Igual recuerde, como mencionó María en el bloque anterior, más o menos se promueve, o digamos, hablando en general, una dieta debería contener de 50 a 60% de carbohidratos, ¿no? Eso lo hablamos de manera general. Cuando uno hace un tratamiento a una persona, lo trabajamos ya mucho más específico. Y en la etapa de mantenimiento, y lo que busca esta dieta que uno mantenga al final, es que consuma aproximadamente el 30% de carbohidrato que sea complejo. Es decir, estamos hablando de entre 120 y 150 gramos de carbohidrato por día. Ah, eso también es muy importante. Así sea la primera fase muy restrictiva en carbo, siempre la recomendación es que no sea menor a 100 gramos al día, Exacto. porque ahí sí podría ser perjudicial para la salud. Entonces, hay un tamaño mínimo
pero siempre controlando la fuente de carbohidrato, ¿no? Que sea proveniente de alimentos con fibra. Siempre, exactamente, que eso es lo importante. Recuerden que ¿por qué no podemos consumir menos carbohidrato? ¿Por qué no podría yo mantenerme en la fase 1 durante mucho tiempo? Sí, no hay Porque forma. principalmente, por ejemplo, el cerebro necesita de glucosa pura para poder funcionar. Si no, tendríamos que sufrir todo un proceso de adaptación para que use otros sustratos como energía, lo que no es tan natural, digamos. Sí, no es saludable y no es sostenible. La persona no podría vivir así de por vida. Entonces, 2 semanas lograrían el objetivo tranquilos y nuevamente incluirían los demás alimentos como parte de una alimentación saludable y todo bien porque aún así esta dieta South Beach tiene buenos beneficios para la salud. O sea, hay estudios que demuestran que hay buenísimo impacto en personas con síndrome metabólico. O sea, Por estas ejemplo. personas que sí probablemente tengan una glucosa elevada, un colesterol elevado por ahí, un perímetro, una circunferencia de cintura Muy alta. grande. Entonces, justo en estos parámetros se han logrado mejoras. Exacto. Y otra cosa que propone este doctor o en el libro es que puedes volver a la fase 1 como en un estado de emergencia o de ayudita, sí. por decir así. Si uno se va de viaje y subes de peso, entonces llegas y haces nuevamente 2 semanas de la primera fase. Claro. ¿No? Si Como estás en para la fase, poder, ajá, exacto, si estás en la como fase para 3. poder- exacto, como para poder regularte y luego mantener. Por eso es que se propone o dice de que esto ayuda a que tú puedas tener un estilo de vida y una alimentación saludable a largo plazo, que es en cualquier tratamiento que tú hagas lo que se busca, ¿no? Que puedas Sí. mantenerlo tú solo y durante mucho tiempo. Hay que hacerla mal, ¿eh? Vamos a Hay que probarla hacerla 2 semanas, no para dar sé. testimonio. Para dar testimonio. Yo creo que sin carbo podría vivir una semana, Sí, yo más o también, menos me no la moriría. hago. Muy bien, entonces vamos a ver algunas preguntitas que nos Sí, los hemos ¿tienes dejado un en poquito el- olvidados. ¿Tienes en el Facebook? A ver, en el Facebook tengo saluditos a Leonel Dante Caguaya, a Leini Aurora, muchas gracias chicos por seguirnos. Por acá, por ahorita no tengo preguntas. A ver, vamos Bien. con la de A ver, déjame la ponerme página bien web. porque si no yo no leo. Había una sobre la dieta paleo, me parece. Sí, a ver, me dice Lenny, hola Lenny, ¿cómo estás? Ella me pregunta, ¿esta dieta se parece a la paleolítica porque usa mucha proteína, grasa y poca azúcar? Ah, bueno, a ver, la paleolítica es una dieta muy simple, muy básica, porque en una dieta paleolítica casi no hay una preparación culinaria elaborada, ¿no? O sea, simplemente tú ves claramente una porción de verdura, la porción de carbohidrato es simplemente o un tubérculo sancochado o una porción de arroz o choclito, o sea, nada que tú hayas hecho un aderezo, una preparación, Ah, una es mucho pasta más con una simple. salsa, no, es súper simple, súper limpia y tu proteína. Esa es una dieta paleo, ¿no? Ahora, tiene también indicaciones de que, por ejemplo, no incluye menestras, una dieta paleo, solamente incluye tubérculos, cereales y de proteínas, sí, bastante más proteína cárnica y cualquier tipo de vegetales, ¿no? Y frutas asadas, pero simplemente la característica es que no sea nada culinario. Entonces, por esa parte es la diferencia y además que también el carbohidrato ahí no está restringido en una paleo, es el carbohidrato que corresponde, ¿no? Mientras que en una South Beach sí está reducida. Depende Y- de la etapa. Sí, entonces volvemos en el siguiente bloque y último para responder todas las preguntas que tenemos. Renut es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa Idenut. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto Idenut. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa Idenut. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. ¿Qué tal? Volvemos al cuarto y último bloque a seguir respondiendo algunas de las preguntas que tenemos aquí. ¿Tienes Uy, alguna no, pregunta rapidísimo. más? En Sí, Facebook? acá tengo una pregunta de Maribel en Facebook. Me dice, ¿qué tan cierto es bajar los carbohidratos y no comerlos de noche? A ver, siempre
la alimentación, o sea, si es que estás dentro de una dieta sugerida o prescrita por un profesional, hay estrategias de acuerdo a los objetivos que se tiene, ¿no? Dependiendo de tu nivel de actividad física, si es que lo haces, por ejemplo, muy temprano, no sería conveniente que te quiten estos carbohidratos de noche. No es una ley que mientras estás con una dieta estricta, restringida, te quiten los carbohidratos de noche, no, sino que se tiene que cubrir tu requerimiento. Si tu requerimiento el profesional te lo ha sugerido en una cierta cantidad y para él de repente él ha restringido la cantidad de carbohidratos en la noche, bueno, se sabrá por qué, pero sí se tiene que tener muchos más datos en este caso. Sí, claro, recuerden de que aquí la idea es que nosotros podamos compartir información de cosas que escuchamos, pero en datos muy puntuales sobre casos específicos o personales sí es un poquito más difícil, porque no tenemos justamente, como le dice María, todos los datos que se necesitarían para dar algo más puntual. Pero no es una ley que en la cena se debe restringir los carbohidratos para bajar de peso, no es así. O sea, es también un tema estratégico, pero siempre cubriendo el requerimiento. Sí, a ver, tengo otra pregunta. Mía me pregunta, ¿y eso significa que esta dieta afecta la glucosa de la sangre? Bueno, recuerden de que todo lo que nosotros ingiramos tiene impacto en la glucosa que vamos a tener en sangre. Hablar del índice glicémico, estamos hablando de esta clasificación de 3, donde vemos qué alimentos impactan en qué medida nuestra sangre. Los de bajo índice glicémico no la impactan tanto, los de medio tampoco, son los que nos ayudan justamente a mantener la glucosa más pareja en sangre y lo que promueve también la oxidación de la grasa. Si yo estoy hablando de un alimento que tiene el índice glicémico muy alto, entonces ahí debo tener cuidado porque el impacto hormonal iba a ser un poquito más difícil. Correcto. Y además que los estudios que respaldan esto es que en 12 semanas la persona logra reducir sus niveles de insulina en sangre y además también logra elevar la hormona de la saciedad con esta dieta. Entonces, finalmente logra todo un paquete completo de no tener tanta adicción a un dulce, a un carbohidrato simple, logrando saciedad con este tipo de dieta, ¿no? Alta en fibra y alta en grasa. Así es, y entonces ahí está Ángela, justamente que me preguntaba algo del hambre, ya lo respondió María. Mary me dice que cuando come sandía se siente embotada y llena. Bueno, depende de la cantidad. ¿Y con qué lo estás combinando? Y con qué se está combinando, exactamente. Y luego, a ver, otras preguntas. Me dice Fátima Salazar, hola Fátima, ¿cómo estás? Ella nos saluda desde Chiclayo y me dice que hizo esta dieta hace 5 años, que bajó muy bien, pero que ya no le da resultados. ¿Por qué no? Bueno, ahí dependería. Nuevamente tendríamos que evaluar cuál es tu requerimiento. De pronto hace 5 años tenías un poco más de actividad de la que tienes ahora. Otro que tendríamos que evaluar el perfil hormonal. También. Y evaluar todos los cambios que han habido justamente en estos, de los 5 años atrás hasta ahora, para saber por qué podría no estar dando tanto resultado. Claro, también tu necesidad de antes no era, ahora no es la misma necesidad que tienes ahora, entonces por ahí, por un tema de ajuste de cantidad, probablemente logres el resultado que tanto esperas ahora, porque no eres la misma persona en composición corporal que antes y que ahora. Entonces de repente ahorita estás comiendo lo que tu cuerpo necesita y si quieres lograr resultados en bajar de peso, en bajar de grasa, sí es necesario que haya una restricción, una reducción, mejor dicho. A ver, tengo una pregunta aquí en Facebook de Maribel que me dice, una persona vegana, ¿qué alimentos reemplazan la proteína en una persona vegana? Bueno, sí, una persona vegana es una persona que no come ninguna proteína de origen animal. Entonces no podría comer ningún derivado lácteo, ni huevos, ni ninguna carne, ni pescado. Entonces, el reemplazo serían aquellos alimentos vegetales, fuente de proteína. Podrían ser, bueno, las menestras, pero ahí sí hay que tener mucho control con las cantidades, porque hay un tema de absorción, ¿no? Y además también, bueno, aquí en Perú nosotros tenemos cereales andinos, que también tienen una buena carga de proteína vegetal. Entonces sería buenísimo trabajar con quinoa, con tarwi, por ejemplo. Eso es súper bueno. Con kiwicha, ¿no? Y con cañigua, que tenemos aquí. Entonces sí hay reemplazos de proteína vegetal, pero sí es necesario que tengas una asesoría profesional de respaldo porque se tiene que cuadrar muy bien cuánta es la cantidad, que normalmente tiene que ser muy elevada, ¿no? Exacto, Grande. y además de qué combinaciones vamos a hacer, por ejemplo, para que yo pueda tener una cantidad de proteína similar a la de un pedazo de pollo, mezclar menestras con cereales, pero volvemos a lo mismo, cuánto es el requerimiento de cada uno. Así es. Ya, listo. Y Marisol Neira nos dice, gracias chicas, son lo máximo, muchas gracias. Y saludos a La Paz, saludos por aquí a Germán Prado de La Paz, gracias por escucharnos, Germán. Hola Germán, es amigo del colegio. Y Marisol nos dice que cuánto sería el 50% de carbohidrato, cuánto arroz, por ejemplo. Entonces, Marisol, volvemos a lo mismo, estamos hablando de el porcentaje de una manera bastante general, dependería de cuál es tu requerimiento de energía. Tendríamos que evaluar no solamente sexo, talla, edad, sino cuál es tu actividad
actividad física, por ejemplo, cuál es la actividad que tienes en el trabajo y saber cuánto. Y de ahí indicarte cuáles son las porciones adecuadas de cada alimento para ti. Claro, no así sean 50% de carbohidrato, no todo va a ser cubierto por arroz, ¿no? Entonces tienes una lista de carbohidratos, de alimentos ricos en carbohidratos que podrías cubrir para ese porcentaje específico. Muy bien, entonces, sí, acá yo tengo a Maribel también dice, ¿cuán importantes son las algas marinas? Bueno, las algas marinas también contienen omega 3, entonces también para una persona vegana, por ejemplo, que no come pescado, que es fuente de omega 3, también es una fuente, podría ser muy bueno que consuma algas marinas, ¿no? Entonces sí es importante, sí se recomienda, pero sobre todo también que esté bajo asesoría profesional, eso siempre es muy importante. Dios, se acabó el programa. Sí, tan rápido. Nos siempre matar acá. Muchas gracias por siempre estar ustedes pendientes del programa, por interactuar, por estar tan interesados. Nosotras desde nuestro punto de vista, nosotros somos nutriólogas clínicas, siempre estamos predispuestas a darles la mejor recomendación. Pero recuerden que no es un consultorio, no podemos hacerlo tan individualizado, así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Sí, y consulten siempre a su nutriólogo. Cuídense. Nos vemos en el siguiente programa. El programa Mundo Dietas llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Idenwood.